Yo le doy muchas gracias a Dios. Nos encontramos en una temporada muy especial de la gracia de Dios en esta congregación. Dios nos está bendiciendo, Dios nos está multiplicando, Dios se está derramando. No sé si tenemos las fotos de pura casualidad. Gloria al Señor. El miércoles en la noche tuvimos mire, fíjese, las fotos de la reunión de hombres del día viernes. Estos son puros hombres juntándose para escuchar la palabra de Dios, ahí donde usted está sentado. La cantidad de hombres que recibieron al Señor, yo la verdad estoy sorprendido porque es difícil juntar hombres. Es difícil juntar hombres y es un gusto ver que el Señor está obrando en nuestros alrededores. De hecho, muchas gracias por las fotos. Si usted fue parte de nuestra conferencia de perdón, limpieza y liberación, usted sabrá que el Espíritu Santo se movió en medio nuestro durante toda la conferencia, desde el principio, a través de cada persona que pasó por este lugar, compartiendo diferentes palabras que Dios les dio para nuestra sanidad, nuestra libertad. Fue un tiempo de gracia donde el Señor nos estuvo ministrando. El día miércoles también estuvimos aquí en un momento poderoso de adoración, de intercesión, y empecé a recordar los diferentes momentos que hemos tenido a través de estos últimos 8 años aquí en Grace Latino, donde el Señor nos ha visitado, a través de una vigilia, a través de una reunión, una noche de adoración, una conferencia de perdón, limpieza y liberación, a veces una convocatoria de grupos pequeños. Yo he estado en los comienzos, cuando empezamos los grupos pequeños, ¿se acuerdan cuando todavía atrás teníamos los modulares? O en la Biblia dirían las trailas, ¿verdad? Teníamos ahí los salones, teníamos diferentes salones de niños y también nos juntábamos para poder buscar a Dios. Recuerdo, quizás Kevin te vas a acordar, un día que nos juntamos con las casas de oración, el Espíritu Santo cayó, empezaron todos a hablar en lenguas y se armó un despapalle espiritual, pero precioso. Momentos donde hemos tenido clases y el Espíritu Santo se ha comenzado a mover, reuniones donde hemos tenido que interrumpir el programa, el protocolo, lo que teníamos, porque es fuerte lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y muchos de ustedes han tenido encuentros con el Señor en este lugar a través de los años. ¿Cómo lo sé? Porque ustedes me lo han comentado, porque yo he tenido encuentros con Dios, porque tengo familiares y amigos que se han encontrado con Dios en este lugar. Y eso nos habla de una congregación que busca la manifestación de la presencia de Dios y la pone como prioridad. Y este es el ADN de esta casa espiritual, un lugar para encontrarse con la realidad, con la persona de Dios. Para eso adoramos, para eso oramos, para eso cantamos, y es eso lo que transforma a las personas, porque solo el Espíritu Santo puede transformar el corazón de los hombres. Las teorías no lo van a hacer, los libros no lo van a hacer, las prédicas no lo van a hacer. Solo Dios es el que cambia el corazón caído de un hombre. Y por eso sabemos y conocemos que en esta casa sabemos que sin la presencia de Dios todo lo que hacemos sería en vano. Y me remonta al libro de Isaías, a modo de introducción al mensaje del día de hoy. Isaías capítulo 6, acompáñeme a Isaías capítulo 6 desde el versículo 1. Pastora Lidia ya lo leyó durante el tiempo de oración, spoileándome el mensaje a mí, pero no se preocupe, es que la Biblia es muy chiquita, no hay versículos para escoger para hacer el tiempo de oración. Gloria al Señor. Muy bien, Isaías capítulo 6, ya lo tiene, vamos a leer desde el versículo 1. Voy a esperar que lo tenga, es importante para mí que usted lo tenga. ¿Ya lo tiene? Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tenemos canciones sobre ese versículo, y aquí Isaías comienza a describir un encuentro que él tuvo con la gloria, la presencia, la persona de Dios. Fíjese esta descripción: por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su ¿qué? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, note el versículo 5, la respuesta del profeta Isaías: dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Versículo 8, aquí está el versículo central de la palabra del día de hoy. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y quiero que lea estas dos palabras que vienen a continuación bien fuerte. Entonces respondí yo. Vamos a agarrar la tercera porque usted no sabe contar. Vamos a ponerle 3. Entonces vamos a repetirla otra vez, las 3 palabras. Entonces respondí yo. Otra vez dígalo conmigo. Entonces respondí yo. Una vez más para que se despierte el de al lado. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Ese es el nombre del mensaje. Entonces respondí. ¿Qué hacemos con tanto encuentro con Dios? ¿Qué hacemos con tanta gloria y tanta cosquillita que se sienten durante los cultos? Semana tras semana, año tras año. Algunos de los que estamos aquí comenzamos este proyecto llamado Grace Latino, porque ni así se llamaba. Ya va a ser una década dentro de poco. Y comenzamos este proyecto llamado Grace Latino con una sola cosa, con una sola prioridad. Lo único que va a resolver los problemas que tenemos es un encuentro con Dios. En un momento donde era nuestra única esperanza, estrategias no tenía, plan menos. Pastor Juan Carlos me aventó ahí, se lavó las manos, se fue. Los que están ahí se acuerdan del día en que hizo eso. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No había Chavo del 8. Y ahora, ¿cómo le hacemos? Había una sola solución: vamos a buscar al Señor. Probé peleándome con todos, no me funcionó. Como Moisés: Señor, si vamos a hacer esto, que tu presencia venga con nosotros, porque si no, no voy a poder. Y así es que empezamos a buscar al Señor. Y el Señor ha sido fiel para responder. ¿Sabe? No porque no lo merecemos, porque Él lo prometió en su palabra y selló esa promesa con la sangre de Cristo. No vaya a creer que usted es diferente a los demás. Dios fue fiel y nos empezamos a acercar confiadamente ante el trono de la gracia, que si no fuera de gracia no tendríamos acceso. Porque si esta iglesia tendría que tener un nombre, debería llamarse Cueva de Adulam Community Church, con tanto rollo que ustedes traen. ¿Cuál trae más bagaje que el otro? Así que obviamente esto aquí no es un club de santitos, es un hospital de pecadores, pero nos llevamos muy bien entre todos. Redimidos por la sangre de Cristo, hasta el pastor era tranza. Yo creo que Dios los vio y dijo: necesito un tránfuga para estos, un redimido.
Yo les voy a poner uno igual o peor que ellos. El Señor lo está purgando conmigo. Y empezaron a llegar los testimonios. Y la pregunta al día de hoy es, ¿y qué hacemos con eso? Mientras acercamos al año número 9 de este proyecto llamado Grace Latino, es que nos espera de los próximos 10 y con un edificio como el que tenemos allá, una gran fábrica de sensaciones semanales. Y el primer punto del que les quiero hablar el día de hoy es que un fresco mover de Dios siempre requiere arrepentimiento de nuestra parte. Porque ¿de qué te sirve tener sensación tras sensación y cosquillita tras cosquillita y pasan los años y nada cambia? Y no hay frutos. Hoy yo sé que quizás usted cuando piensa en arrepentimiento piensa de venir al altar llorando, pero el arrepentimiento, la palabra griega metanoia, significa cambiar tu manera de pensar. Es decir, que cambias por completo tu patrón de pensamiento, por ende cambias por completo tu patrón de comportamiento. Pero si tratas de cambiar tu patrón de comportamiento sin cambiar tu patrón de pensamiento, no va a durar mucho ese cambio de comportamiento, porque cuando Dios tocó tu corazón y cambió y tocó tu espíritu, eso ahora se tiene que transmitir a un cambio en tu mente. Lo que Dios hace en el corazón se refleja en un arrepentimiento en tu manera de pensar. Dios toca mi corazón y por ende ahora yo pienso de manera diferente. Eso se llama la renovación del entendimiento. Pablo lo habló en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformados. ¿Sabía que transformados no significa quedarse igual? Wow, qué profundo lo que le acabo de decir. Siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un encuentro con Dios nos tiene que cambiar la manera de pensar. Si tú, después de encontrarte con Dios vez tras vez, sigues pensando igual y siendo el mismo, hay un problema. Hay un problema de estéril en tu vida, de esterilidad. Tu manera de pensar, 2 de Corintios, no me voy a detener mucho aquí porque esto yo ya lo he enseñado. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 nos habla, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, diga conmigo fortalezas, derribando argumentos, diga conmigo argumentos, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, diga conmigo pensamiento, a la obediencia de Cristo. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de la transformación de la mente en Romanos 12:2, y ahora a los corintios les explica cómo viene la renovación de la mente, la cual nos lleva a la transformación de nuestro ser. Y nos dice, tenemos 3 cosas con las cuales nosotros lidiamos. Lidiamos con pensamientos, con argumentos y con fortalezas. Diga otra vez conmigo, pensamientos, argumentos y fortalezas. Un pensamiento no lo puedes evitar, siempre vas a estar pensando. Si tú haces las cosas sin pensar, tienes un problema. Pensamientos, siempre vas a estar pensando. En este momento estás pensando, y si yo te ofendo vas a pensar cosas no muy bonitas, quizás acerca de mi madre y mi abuela. Pensando. Ahora, tú no puedes evitar pensar. La Biblia, en ningún versículo de la Biblia
Dice que el diablo sabe lo que nosotros pensamos. Él no conoce tus pensamientos, solo Dios conoce tus más íntimos pensamientos. El diablo no sabe lo que estás pensando, pero sí te puede aventar un pensamiento. Y como él ya es derrotado, tiene paciencia, pues ya sabe que lo perdió. Ya nada más juega de ardido como los del América. Entonces él te avienta el pensamiento y se queda esperando a ver cuál es tu reacción. De acuerdo a tu reacción, sabes si ese pensamiento funcionó o no funcionó. Tú eres casado, un hombre de Dios, de buen testimonio, y vas caminando por la calle y pasa una dama que no es tu esposa, quizás con una vestimenta muy pobre, que no tenía dinero para suficiente tela. Y tú te ves tentado a voltear y darle una ofrenda a la pobre hermana para que compre más telita. Y viene el diablo y tú a la vez que va para allá, viene. ¿Ya viste a la pobre hermanita? Yo creo que necesita de tu apoyo, necesita de tu ayuda. Y va a esperar. No sabe lo que piensas, pero si volteaste ya sabes si funcionó o no funcionó. Yo sé que las damas aplaudían. Tengo para ustedes, mira. Vas entrando a la iglesia y sé que te queda viendo esa hermanita que tanto amas, que te tiró con un caño por los grupos de WhatsApp creyendo que tú no te enteraste. Y te ve y como ella no sabe que tú sabes, ya, ¡ay, amiga! Ya ve que mientras más hipócrita el saludo, más el movimiento. Ay, ven. Ya tengo gente llorando aquí en Convicción. Y se preocupan las que siempre las saludan así todas. Ya viste a la sinvergüenza esa. Tú vas a alabar. Tú vas dispuesto a adorar al Señor. Y justo en la entrada, ¿qué crees? El Espíritu Santo no te hizo eso. ¿Quién crees que te mandó a ese mensajero? Y te lo puso enfrente. ¿Ya viste? Y mira, su vestido trae etiqueta, lo va a devolver mañana. Sí, a veces muchos me preguntan, pastor, ¿qué le anda hablando Dios? La verdad, hermano, no sé, te puedo contar todo lo que me dice el diablo. Pero el problema es que si ese pensamiento lo entretienes y lo dejas estacionar, eventualmente se convierte en un argumento. Y el argumento es cuando tú te empiezas a convencer a ti mismo de que lo que estás pensando es justificable. Ay, voltea a ver a la hermanita. Total, mira a tu esposa siempre gritando así, nunca, no se ve bonita nunca. Te lo mereces. Me está marcando. Ay, no sé quién, mi mamá seguro quejándose. Dile que si no le gusta que venga ella, pastorea aquí con nosotros, que le damos la bienvenida. Se convierte en un argumento.
Y ya cuando argumentas, te empiezas a mentir a ti mismo, porque el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. ¿Quieres desconfiar en alguien? Desconfía en tu corazón y en tus emociones. No hay mentira, peor mentira del enemigo que la que se dice hoy en día. Sigue tu corazón. Por favor, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Es malo. Lo tienes que tener bajo control. Es engañoso, dice la Biblia. Se convierte en un argumento, y el problema es que si después se convierte en un argumento y lo dejas ahí, ya se convierte en una fortaleza, es decir, ya te controla. Ya por más que quieras dejar un pensamiento, no lo puedes dejar, y ahora necesitas una fuerza exterior para ayudarte. Pasa mucho con la gente que tiene problemas con la pornografía. Entretienen un pensamiento hasta que se convierte en una fortaleza, pues no pueden controlar su mente. Y ese es el problema. Entonces el apóstol Pablo nos dice, cuando te llega un pensamiento que no es de Dios, él usa la palabra derribando, derríbalo, hágale así conmigo, derribando. Entonces, mi bien llega el pensamiento, antes de que se te convierta en un argumento, ¿qué haces? Lo derribas, lo derribas. Los pensamientos de amargura, vas camino a la iglesia y escuchas que el carro empieza a hacer y tú ya puedes sentir cómo se te vuelan 500, 600 dólares así, como los pajaritos del Twitter. Y ahí viene el diablo. Pensar que usas el carro más para ir a cosas de la iglesia que para cosas tuyas. ¿Y qué te ha dejado tanto tiempo yendo a la iglesia? Tienes menos en vez de tener más. Mírate cómo estás. Ahora, la mayoría de las veces es bastante obvio. Si eres casado y no tienes que ver a una mujer que no es tu esposa, es bastante obvio. Pero por si alguno de ustedes se pregunta, bueno, pero entonces ¿cómo yo sé si un pensamiento es de Dios o no? Es muy sencillo, pregúntale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive dentro tuyo siempre da testimonio. Ahí viene la obra sobrenatural de la renovación del entendimiento. Ese es el arrepentimiento. Yo voy a pensar lo que el Espíritu Santo me dé permiso de pensar solamente. ¿Se acuerdan las pulseritas? Sé que se acuerdan porque veo que muchos son de esa época, de What Would Jesus Do? www.gracelatino.com. Padre del cielo, te adoramos. Entonces pregúntate, ¿es este pensamiento de Cristo o no? El Espíritu Santo, te invito a que lo pruebes. Es impresionante, es algo sobrenatural. Automáticamente dentro tuyo da testimonio, no, eso no es de Dios. Pregunta, ¿es este pensamiento de Cristo? Si no es de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Derribarlo. Porque si no lo derribas, se convierte en un ¿qué? En un argumento. Y ahora empiezas a entretenerlo y se estaciona ahí un ratito. Y se empieza a quedar y hace su casa, hace su nido. Hay muchos versículos, aún palabras de Jesucristo. Hace su casa, hace su nido. Y ahora es una fortaleza. Y ahora Él es el dueño de tu mente y no tú. Pero el problema es que si derribas cada pensamiento y te quedas sin nada, te vas a volver la cabeza hueca. ¿Cuántos quieren ser cabeza hueca para la gloria de Jesús? Levanta su mano. ¿Sabe qué lo convierte en eso? Un religioso. El que dice cosas sin saber qué dice. El que dice esto no se puede y ni sabe por qué. Hay una hermana que me reclamó la otra vez que veo mucho fútbol. No está aquí ya por lo que le contesté, pero antes de contestarle, le contesté amablemente, no le gustó nada más. Pero antes de contestarle le pregunté cuál era el fundamento.
Y parecía que le había pedido una ecuación de física cuántica. Eso es religiosidad. Entonces, derribas el pensamiento. No, hermano, eso no es de Dios. Pero lo tienes que reemplazar con un pensamiento de Cristo, para que el pensamiento de Cristo tome el lugar de ese pensamiento que tú trataste de tu carne, del diablo, de asentar dentro tuyo. Entonces cuando viene el diablo, porque la maquinita del carro dice, y viste los pajaritos de dólares que se te empezaban a ir, viene el diablo y te dice, menso, ¿por qué gastas todo tu tiempo, tu dinero, tu regalo? La avienta el resto, y entonces viene y tú ya te quieres amargar, pero lo derribas y lo reemplazas. Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Para cada pensamiento que el diablo te avienta, en este libro hay un reemplazo. Cada uno de ellos. Esta es la mejor arma de la renovación de tu mente. ¿Qué es lo que te quiero decir con este primer punto de los 54 que tengo? Se van a morir de hambre. Como yo no puedo comer, me tiene a dieta, usted voy a predicar 3 horas, ¿verdad? Ya no tengo. No hay arrepentimiento si no hay palabra y convicción de parte del Espíritu Santo. Ya tiene hambre Jorman. Y cuando reemplazas, viene un pensamiento del diablo, lo derribas, lo reemplazas por uno de Cristo. Viene del diablo, lo derribas, lo reemplazas por uno de Cristo. Viene uno del diablo, lo derribas, lo reemplazas por uno de Cristo. Y hasta que tu mente se empieza a lavar a tal punto que ahora piensas como Cristo. Eso se llama tener la mente de Cristo. Y por ende actúas como Cristo. Ya ser cristiano va más allá de conocerte las canciones de Miel San Marcos y de Elevation Worship. Nótese que estamos en el de las 2 p.m. y dije worship. Y ya es más que tener el pescadito atrás de tu carro, sino es que piensas como Cristo, hablas como Cristo y te comportas como Cristo. Caminas de tal manera que si uno de los apóstoles te viera se confunde. Se le confunde la escatología. ¿Ya llegaste? No, es que me parezco mucho. Arrepentimiento no es una respuesta emocional. Es decir, yo ya no puedo seguir pensando de esta manera. Mi manera de pensar se tiene que parecer más a la de Dios, porque yo lo represento. Ahí es donde empiezo a reconocer mi incapacidad para cumplir con la voluntad de Dios. Ahí es donde, si eres sincero contigo mismo, te das cuenta que no puedes, que no tienes y que no eres. Pero ahí viene la cruz. Porque Él se fortalece en mi debilidad. Cuando yo dejo de ser, ahí empieza a nacer Él. Cuando el verdadero arrepentimiento sucede, ya no solo dejo de hacer lo que no tenía que hacer, pero siempre me vuelvo a Dios. O cuánta gente trata de decir, me voy a arrepentir, ya no voy a hacer esto. No es dejar de hacer las cosas, es volver a Dios. Si no vuelves a Dios, no lo vas a volver a hacer, porque no se trata de ser santo para acercarse a Dios, se trata de acercarte a Dios para que Él te santifique y en comunión con Él poder vivir en santidad. Pues sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible caminar en santidad. Tu carne no tiene la capacidad. Cuando ocurre el verdadero arrepentimiento y empieza a transformarse tu manera de pensar, ahora tienes una iglesia que ya no es de consumidores.
Deja de haber miembros que son consumidores espirituales y ahora son participantes. Se unen. Todo lo que tú quieras, Señor, de mí. Cuando el verdadero arrepentimiento entra, entendemos que Dios no siempre hace las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo y en nuestro lugar. Y que los encuentros divinos son el lugar y en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Jacob despertó de un sueño de encontrarse con Dios y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Nadie le había mandado una invitación para ese encuentro, pero el Señor había dicho: hoy es el día en que me encuentro con Jacob. ¿Será que despreciamos encuentros con Dios porque no vienen en nuestro tiempo? Después de ese versículo vemos que Jacob se encuentra con Dios, tuvo miedo y dijo: qué asombroso es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Porque cuando empieza a cambiar tu manera de pensar, empieza a cambiar tu manera de ver tus alrededores. Con el arrepentimiento viene la capacidad de ver a Cristo en tu prójimo. Ya no lo veo solo al hermano con todas sus mañas, sino veo a alguien en quien la obra de Cristo está siendo formada. Porque vemos de manera diferente. Por ende, mis prioridades y mis actitudes cambian hacia el prójimo. Ahora me vuelvo receptivo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios llega cuando tú haces lugar para que Dios hable. Hacemos tiempo nosotros para todo lo que es importante. Usted hace tiempo para trabajar. Usted consigue, separa el tiempo para comer. Usted separa el tiempo para sus hijos. Para todo aquello que es importante, usted separa el tiempo. Ay de ti que no separas tiempo para un encuentro con Dios, pues nunca vas a cambiar. Nunca vas a experimentar arrepentimiento. Pobre de este país si las iglesias se siguen llenando de consumidores que buscan una experiencia espiritual semanal, pero no quieren cambiar su vida. Jacob hizo lugar para ese encuentro con Dios. Agarró una piedra y se acomodó. Tenía una piedra por almohada, pero aún así pudo dormir porque su corazón estaba en paz con Dios. Estaba solo, pero no estaba solitario. Dios estaba allí. Dios siempre había estado allí. La diferencia es que ahora Jacob lo sabe. ¿Por qué lo sabe y por qué no lo sabía antes? Cambió su manera de pensar. Nunca, en algunas cosas de Dios, pasan los años y usted dice: ahora entiendo. Hay arrepentimiento que a veces viene con madurez. Yo me arrepiento de tantas cosas que le he hecho a mis padres, pero las vi desde que yo tuve hijos. Ahora me arrepiento. Estoy esperando ansiosamente que los míos me pidan perdón a mí, pero faltan unos años. ¿Y por qué tienes que cambiar tu manera de pensar? Porque después del encuentro siempre viene el llamado. Y no puedes cumplir ese llamado con tu vieja manera de pensar y de vivir.
¿Cuántas veces buscamos encuentro tras encuentro sin responder a un mismo llamado que el Señor nos repite vez tras vez, tras vez, tras vez? Gracias, Señor, qué bonito encuentro. ¿Y para cuándo vas a hacer lo que Él te dijo cuando se encontró contigo? El llamado siempre te conecta a una causa. ¿Sabe? Aquellos que viven de encuentros en encuentros y de sensaciones espirituales son aquellos que son los consumidores. ¿Sabe qué se vuelven en la iglesia? Los espectadores. El problema es que el espectador es el que más opina. ¿Alguna vez se ha sentado al lado de un hombre a ver un partido de fútbol y no le ganas de decirle: mi amor, gordo, pues tú no sé qué haces de plomero, deberías haber sido técnico? Se sabe todas las jugadas, sabe exactamente lo que tendría que haber hecho el técnico. Los delanteros están muy a la derecha, los defensas muy a la izquierda y los centrales están abriendo demasiado, no alcanzan a regresar. Típico de las Chivas. Culpa del Bofo, el Bofo hizo eso. Y ahí estás, dale, dale, ¡burro! Y yo a veces pienso, uno de esos jugadores un día le da ganas de salir de la tele y dice: a ver, gorda, ¿por qué no corres tú? ¿Sabe cuántas veces hacemos eso en la obra del Señor? Digo, yo también lo puedo llegar a hacer. Está muy fuerte la música, muy modernas las canciones, no, muy antiguas. Muy serio el pastor, siempre está de mala. No, que está bueno, mucho chiste. No hay adoración, cantamos, no hay palabra. Predicamos, no hay adoración. Y te vas a ir a otro partido y vas a hacer lo mismo, porque no vas a encontrar satisfacción hasta que no te metas tú en la cancha, cumplas tu llamado, aquí o donde sea, y participes y te unas. Ahí es donde vas a sentir la llenura de tu corazón, la satisfacción de tu corazón, aquí o donde sea. Pero tiene que ver con una manera de pensar, con un arrepentimiento producto de un encuentro con Dios, que después de que te encontraste te arruinó la vida. Nunca más pudiste volver a ser el mismo. Oh, el encuentro con Dios te arruina, a mí me arruina, porque ya uno deja de ser bueno para pecar. Yo era buenísimo, yo competía y todo, olimpiadas y todo el rollo. ¿Y sabe qué? Lo disfrutaba. Ahora ya no lo disfruto. Al menos no tanto como planchar, lavar los platos y todo eso. Eso sí lo disfruto mucho, mucho, mucho. Los quehaceres. También con el pastor Jonathan y José Cortés tenemos olimpiadas. Jorman también. Jorman ganó las de barrer el otro día, ¿verdad? También. ¿Va a pasar otra década de encuentros sin frutos? Una causa y un llamado requiere un enfoque. Ten cuidado que tu corazón no se impresione con lo que Dios llamó a hacer a otro y te distraiga de lo que Dios te llamó a hacer a ti. Es que yo quería que me llames a la alabanza y la adoración. No, ya te escuchaste. Esa es la gracia y la misericordia de Dios.
No te ha sido dado, hijo. No te ha sido dado. ¿Y quiere que seamos sinceros? Sí, yo me rindo a Él. ¿Sabe por qué muchas veces no respondemos al llamado? Sinceramente. Porque te encuentras con Dios aquí y es bien bonito. Ay, pasamos tiempo en su presencia, hasta nos movemos así. Pero el problema es que después del encuentro viene un llamado al que tienes que responder. Y el lunes, ay, ya no es tan fácil como aquí con la música. Ya no somos aquí cientos de personas echándose porras entre todos. El lunes tienes que tomar la decisión tú. Y otra vez, ¿responderás? ¿O le dirás, te veo la próxima y te confirmo si quiero responder? Porque sabes que responder te va a costar todo. Sabe que ya no vas a poder pensar de la misma manera, actuar de la misma manera. Sabes, a tus hijos, mis nietos, tus nietos, la mejor prédica no va a ser una historia de lo que sentiste en un culto, va a ser el testimonio de tu vida cambiada. Esa va a ser la evidencia de que Dios es real.